Hola, no se había visto venir. Mi amiga Noemí y yo estamos hablando sobre la situación de Latinoamérica. Es un tema bastante interesante. Si les gusta, acompáñenme, vamos a investigar más al respecto. Nos vemos, percas. ¡Hey, hola! Bueno, del primer tema que quería hablarles es de Brasilia. ¿Saben qué es Brasilia? Bueno, si no saben, es una ciudad que está en una de las mesetas de Brasil. Sí, bastante impresionante. Fue construida en los 1960 por el gobierno socialista en turno y intentaba demostrar el paso de lo tradicional a la modernidad. Bueno, entonces, ¿cómo sería? ¡Hola! ¿Cómo estás? Un gusto verte saliendo de exámenes. Sí. Bueno, estábamos hablando de la situación en Latinoamérica. ¿Crees que nos puedas comentar algo interesante? Claro, nada más muy bien, está bien. Claro, ¿te gustó? Bueno, yo de Latinoamérica algo que sé que es bastante interesante son los grupos guerrilleros que se distribuyeron en las décadas de los 60, 70 y 80. Es algo que realmente impactó en la historia latinoamericana. Pero me gustaría que primero terminaras de platicarme tú todo lo que sabes para poder avanzar esos temas. Bueno, porque me parece que es algo mucho más profundo que estamos platicando. Bueno, el primer tema fue Brasilia, pero hoy estamos hablando de la Revolución Cubana. Creo que tiene mucho que ver con lo que tú nos estabas hablando. Primero que nada, tenemos que entender que el presidente en turno era un presidente bastante malo. Fulgencio Batista, supongo que has oído de él, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Ah, bueno, pues su gobierno la verdad era terrible, porque en ese tiempo Cuba se había vuelto muy famoso por todas las cadenas de radio y películas que exportaba a toda América, porque la verdad eran muy buenos en eso y competían hasta con México. Entonces era una industria muy grande, pero al llegar este señor Batista, lo que pasa es que empieza a monopolizar todos los negocios y hace que La Habana se vuelva un lugar de apostadores y de comerciantes estadounidenses, lo cual le deja a la población un rango muy pobre para poder sobresalir. En 1953 llega este señor Fidel Castro, que es el líder de los revolucionarios, y dice: voy a acabar con este gobierno. Y lo que hace, intenta tomar el cuartel de la monarca, lo cual no funciona. No, nuestro amigo Dylan nos tuvo que dejar por situaciones. Entonces, vengan. Tenemos que la Revolución Cubana fue un movimiento organizado por Fidel Castro, pero sabemos hasta dónde se quedó en su primer fallo, en 1953. Más después llega lo importante, que es cuando se conoce aquí en México con el señor Che Guevara, que es un liberalista que busca hacer revoluciones en toda América para imponer un sistema socialista y que el pueblo tenga el voto real. Entonces ellos dos se organizan y empiezan a hacer una revuelta dentro de Cuba otra vez. Este es un movimiento en el cual... Hola, Vince. Hola, Dylan. ¿Cómo estás? Oh. Bueno, entonces estábamos hablando de la crisis de los misiles. La crisis de los misiles, que como sabemos, Estados Unidos descubrió a través de satélites y cámaras que en Cuba se estaba construyendo por Rusia una base con misiles nucleares. Esto, como sabemos, provocó gran polémica, lo que causó que Estados Unidos también comenzara a amenazar a Rusia con sus propios misiles nucleares. Al poco tiempo, unos años después, Rusia le decidió decirle a Estados Unidos: ¿sabes qué? Cierra tus bases en Turquía y yo cierro mis bases en Cuba. De esta manera, pues, se acabó esta crisis de los misiles. ¿Y sobre los grupos armados o guerrillas, teníamos algo más para saber? Claro que sí. Es importante saber que los grupos guerrilleros en Latinoamérica tienen bastantes cosas en comunes. No todas, por supuesto, principalmente, por ejemplo, querer llegar al poder por medio de armas, por medio de la violencia. Y bueno, se caracterizan por estar formados principalmente por ciudadanos, por obreros, por trabajadores, por adolescentes, estudiantes. Realmente clases sociales, podríamos decir, un poco bajas, que quieren un cambio radical en su país. Por ejemplo, en El Salvador tenemos el Frente Farabundo Mártir de Liberación Nacional. Te voy a mencionar de distintos países algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos Nicaragua con el Frente Feminista de la Liberación Nacional. Tenemos Perú con Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaro. Tenemos Colombia también con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional. Y bueno, tenemos otro país que es México, el nuestro, que sabemos de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. ¿Pero eso qué tiene que ver con los movimientos guerrilleros? Eso no fue exactamente un movimiento guerrillero, no eran un grupo hostil, porque realmente lo que se sabe es que las armas que se utilizaron durante la matanza de Tlatelolco no fueron llevadas por los estudiantes, sino por militares y gente del gobierno. Sin embargo, era un grupo muy grande de estudiantes, padres de familia, madres de familia, trabajadores,
un grupo inmenso de personas que quería un cambio radical en el país. Como tú y como yo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, todos estos grupos guerrilleros, prácticamente todos fallaron, excepto por Nicaragua, por el Frente Sandinista de la Liberación Nacional. Ellos triunfaron y hasta la fecha pues se le dan las repercusiones en el país, tanto económicas como sociales. Y bueno, en general todas se acabaron con el tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno los comenzó a destruir, comenzó a matar a todos los participantes o a todos los que no se disolvieran, comenzaron a secuestrarlos, a meterlos a las cárceles. Realmente por esto es que todos estos grupos guerrilleros han acabado, excepto por algunos, y los que están activos hoy en día son considerados como terroristas en sus países. Ya no están buscando un cambio social bueno, ya comienzan a aterrorizar de verdad a la gente, a ese Pero ¿y Tlatelolco? Digo, eran estudiantes y no tenían así como que armas o motivos bélicos. ¿Por qué los mataron? Al presidente de ese momento no le convenía todo lo que estos estudiantes querían buscar con este cambio. Muchas universidades públicas y algunas privadas que se unieron a este movimiento. Digo, las repercusiones que quedan hoy en día son notorias, pero no se han estudiado completamente bien. Sin embargo, se sabe que Tlatelolco ayudó a que se crearan estas reformas políticas de 1967, que se creara la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1910 y que hoy en día cualquier tipo de policía federal, municipal, el ejército, la naval, tiene prohibido entrar a cualquier escuela. Wow, no sabía eso y... Oh, Dios mío, fíjate la hora que es, ya me tengo que ir. Bueno, nos vemos. Bueno, hasta luego. Bye. Nos vemos. Bye. Bueno, yo ya me tengo que ir, pero espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado, dejen su like y nos vemos en una próxima sesión. ¡Chao!